Bienvenidos de nuevo a Reciclar Terapia. En este video reutilizaremos un bote plástico de vitaminas. Manos a la obra. Este es el bote de plástico que estaré reciclando. Es de color blanco, mismo que aprovecharé. Hay que retirarle las etiquetas y sellos y después debemos lavarlo muy bien. Si le queda la fecha de caducidad, puedes retirarla con acetona o thinner. Iniciamos trabajando con la tapa. Hay que darle una capa de cartapesta con servilleta. Para esto uso una mezcla de pegamento de madera en un 30% y engrudo en un 70%. En la tarjeta de información te dejaré el enlace a la receta de engrudo que utilizo. Mientras se seca, se cortan círculos en cartón que sean del diámetro de la base del bote y solo dejamos uno completo. A los otros se les corta un círculo en medio con la medida de la tapa. Como yo usé cartón delgado, hice 7 círculos, pero si usas cartón normal pueden ser menos. Ya seco el papel de la tapa, se pegan los círculos usando silicón caliente. El de la parte superior debe quedar al ras de la tapa. Se le pegan tiras de papel bond para cubrir los bordes de los círculos y después se hace cartapesta con servilleta. Vamos a dejar que seque. Como yo quiero que tenga un uso como una alcancía, en la base del bote se marca un rectángulo que sea más grande que la moneda de mayor tamaño que tengas. El mío mide 3.5 por 0.7 centímetros. Se corta con cúter. Yo lo hice con movimientos similares a los de serruchar. Esto me permitió ir viendo cuando llegaba a la marca. Puedes ir calentando un poco la hoja de la navaja con un encendedor para que sea más sencillo el corte. Es importante que el cúter esté bien afilado. Si tú no deseas guardar algo en este bote, puedes omitir este paso. Para afinar el plástico cortado, pasé el encendedor y luego tallé con la misma navaja. Imprimí una imagen. En la caja de información te voy a dejar el enlace donde puedes descargarla. Le pasé un poco de Durex en la parte de atrás para arrancar parte del papel y que quede más delgado. En la parte superior hice unos cortes para que se adapte mejor a la forma redonda del plástico. Lo que sigue es pegarlo al bote. Para ello coloqué pegamento de madera puro que extendí muy bien con una brocha y estiré el papel. Me ayudé con las manos para que quede bien pegado a la superficie. En la parte de encima pasé la mezcla de pegamento y engrudo con movimientos que van del centro a las orillas para disminuir lo más posible las burbujas que pudieron formarse. Usaremos papel maché teñido de color negro. También en la tarjeta que aparece en la parte superior derecha verás el enlace donde te muestro cómo tiño esta masa. Es importante que la amases antes de usarla. Vamos a extenderla entre unos plásticos dejándola muy delgada y vamos a irla pegando en la parte superior del bote para formar cabello. Se va haciendo por trozos y retira el exceso para que no quede ninguna parte con bultos. En cuanto queda completa la pieza de cabello, necesitas poner un poco de engrudo y con tu dedo ir afinando para que quede más lisa la terminación. Con la misma masa hice 3 churritos que voy a trenzar. Esta pieza la voy a pegar utilizando pegamento de madera en uno de los costados para simular que el peinado está de lado. Formé unas flores de cempasúchil usando papel crepé. Yo solo tenía en color amarillo, pero puedes usar también en color naranja o morado, que son los colores de esta flor. Las catrinas son multicolores, por lo que no necesitas restringirte. Para ello corté unas tiras de 10 por 3 centímetros, las doblé por la mitad a lo largo y les hice unos cortes pequeños. Después los enrollé por la parte donde no se cortó y se pega a la orilla para que no se deshaga la flor. Estas las vamos a reservar. Si tú no quieres aplicar flores, también puedes omitir este paso. La tapa se pinta en color blanco y mientras seca, estaremos aplicando un poco de pegamento con diamantina en algunas partes de la imagen que tú desees resaltar.
Puedes usar distintos colores. Yo prefiero usar estos botecitos porque la diamantina siempre que la uso vuela y la respiro. Pero otra opción que tienes es colocar pegamento en donde tú quieres que brille y después espolvorear un poco de diamantina en el color que tú prefieras. Con este molde hice unos círculos de distintos tamaños que me van a permitir cubrir toda la orilla del papel y formar una especie de collar de perlas. Elegí usar el color rojo para teñir el papel maché. Recuerda amasarlo antes de usarlo. La unión se tiene que hacer con pegamento de madera y es importante que los pegues muy juntos unos de otros. Incluso si puedes aplastarlos entre sí un poco y colocar pegamento entre las figuras, sería mejor, ya que esta masa encoge al secarse y así evitamos que se formen espacios entre ellos. En la tapa puedes colocar un nombre, una dedicatoria o cualquier cosa que tú prefieras. Yo puse el año. Para ello usé un molde de números. En la caja de información te voy a dejar enlaces a donde puedes conseguir los moldes que usé, pero otra opción pudiera ser pintarlos, pegarles una impresión o incluso usar piezas de la sopa de letras y pintarlas. La masa debe secarse muy bien y después de ello hay que darle 2 o 3 manos de barniz. Las flores se agregan utilizando silicón frío. Yo coloqué 2 para el fin de la trenza y las otras la apliqué en toda la orilla del cabello. Este es un proyecto fácil, económico, rápido y que nos permite desplegar nuestra creatividad para hacer objetos decorativos con reciclaje. Espero, como siempre, que te inspire a otorgar otra oportunidad a cosas cuyo destino era terminar en la basura. Gracias por acompañarme.